Si has llegado a este video es porque seguramente sigues buscando cómo entender y detectar correctamente la estructura del mercado, para entonces hacer un trading correctamente y direccionado y tener mejores resultados. ¿Cuántos videos llevas con el mismo tema? ¿Cuántos videos crees que hay sobre el tema? Déjame decirte que no es tu culpa. Lamentablemente, es lo que la mayoría hace. Consumir y consumir videos que te prometen dejarte saber la mejor manera de hacer trading. Porque tienen la errónea idea de que trading es un conocimiento, cuando en realidad es una habilidad. Llevo más de 15 años haciendo trading y con este video te ayudaré a darte cuenta que sí existe una estructura que te puede ayudar a tomar decisiones simples y objetivas, pero no es la estructura subjetiva de los chochos y los bochos del trading prostitucional. No se dice así, se dice post y choc trading institucional. Disculpen, quería decir tomar decisiones sin la necesidad de encontrar los boch y los choch del trading institucional. Break of structure, change of character. Ya, sigue el video. Quédate hasta el final del video y te aseguro de que verás al trading de una manera totalmente diferente que nadie más enseña y que nadie más había entendido, para que así puedas contrastar lo que es tomar acción basado en una estructura subjetiva o tomar decisiones basadas en una estructura objetiva. Primero, entendamos qué es estructura. La palabra nos lleva al latín de structus, que es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. Todo lo que nos rodea necesita una estructura. Dentro de nuestro cuerpo tenemos la estructura ósea, que permite que todos los demás órganos y músculos y subsistemas del cuerpo funcionen. El lugar donde vives necesita una estructura para poder construir cuartos, instalar la plomería, el techo y así muchos otros aspectos físicos de la casa. Y así podemos entender que la estructura es necesaria para que de ahí lo demás pueda construirse. Pero también tenemos estructuras mentales que ayudan a conceptualizar y organizar contenidos de ideas intangibles. Tus creencias religiosas tienen una estructura. La manera en la que la mayoría enseña del trading tiene una estructura. La clave para ti como consumidor del trading es entender no solo la estructura técnica, sino la estructura ideológica de por qué la mayoría cree lo que cree y por lo tanto enseña lo que enseña. El gráfico del trading en cualquier mercado financiero también tiene y necesita estructura. Pero lo que te mostraré con la siguiente operativa en este video es que existe la estructura popular que la mayoría acepta y los limita, y la estructura numérica objetiva que la mayoría no entiende y que no es limitante, que nos da objetividad, flexibilidad y adaptabilidad para seguir al precio y los procesos de manipulación de los bancos. La siguiente parte del video te mostraré una manera de las muchas para operar los mercados sin la utilización de las estructuras subjetivas derivadas del Smart Monkey, del trading prostitucional, del análisis técnico, price action, ondas Elliott y cualquier otra ideología que conozcas. Y además que tu rentabilidad puede ser mayor debido a que no estás limitado a los parámetros subjetivos que se derivan de las estructuras subjetivas. Y además, puedes tener un trading mucho más adaptativo y simple y más en sintonía con el verdadero modelo de negocio de los bancos e instituciones y sus algoritmos de alta frecuencia. Aquí vamos entonces a comenzar una nueva simulación con $1000 y vamos a ponerle pues un apalancamiento de 1 a 500, no porque necesitemos el apalancamiento, pero para que tengas más margen y te cueste menos entrar a las operaciones. Vamos a ir a diciembre 2014, la pasada la hicimos en diciembre 2013 y esto porque estoy haciendo estos videos en diciembre y son los meses que muchas personas le tienen miedo, ¿no? De si debo operar en diciembre y qué pasa en diciembre y por qué diciembre es menos volátil, etcétera, etcétera. Entonces, como puedes ver aquí, a diferencia de la anterior, el riesgo ahora está en porcentaje, no en lotes. Y le estamos pidiendo un 2%. Entonces, ya
empezando la simulación y pongo esta plantilla de FX Logos, voy a empezar a hacer operación que no tengo que explicar el detalle de la estructura subjetiva de mira, está haciendo altos más altos y bajos más altos y el bocho y el chocho y todas esas cosas que usualmente la mayoría enseña, y que al final eso del bocho y el chocho pues no es más que la tendencia del análisis técnico, altos más altos y bajos más altos y altos más bajos y bajos más bajos. Y esa es la estructura que la mayoría utiliza para poder empezar a tomar decisiones directivas, ¿no? En cuanto al mercado. Pero aquí quiero que te des cuenta, estoy poniendo órdenes pendientes, pero ya cada orden, independientemente del tamaño sobre los cuadros que lo estoy haciendo, tienen un porcentaje del 2%. Te puedes dar cuenta aquí en el lado izquierdo cómo los lotes son diferentes. Algunas entradas tienen, por ejemplo, 0.09 lotes, otras tienen 0.07. Porque lo importante aquí es el manejo del riesgo y no tanto el por qué estoy entrando o tener una noción de la estructura correcta. Porque si te das cuenta que el precio se fue para arriba, quita un alto anterior y esto pues sería cambio de estructura, y entonces hay que pues ver otras cosas y esperar que el mercado haga ciertos retrocesos, que llegue a un order block, que llegue a todas estas cosas que son parte del estar tratando de encontrar una estructura, porque como te lo comentaba al inicio, todo es estructura, todo necesita una estructura para poder entonces construir sobre ello. El problema es que esa estructura, ¿por qué crees que te cuesta trabajo encontrarla? ¿Por qué crees que sigues consumiendo videos y te salen contenido constante de ¿y cómo encontrar la mejor estructura? ¿Y cuál es la estructura del mercado? Y inclusive se vuelve un proceso repetitivo, como que asumes que esa es la estructura y entonces pues la manera correcta, y así es como empiezas a tratar de construir tus demás acciones de trading. ¿Dónde compro? ¿Dónde pongo el stop? ¿Dónde es el mejor momento? La mejor retracción, el mejor imbalance y todas estas cosas. Pero si te das cuenta, aquí estoy metiendo órdenes pendientes, tanto a la compra como a la venta. Y el precio se está moviendo. Es una simulación, la primera vez que hago ese mes. Pero cuando ya tienes ahora sí la noción, primero, del negocio, que al final lo que hacen los grandes, tienen que acumular dinero, tienen que acumular órdenes. Y es algo muy parecido a lo que estoy haciendo. Yo estoy realmente también acumulando órdenes, las estoy dejando en el gráfico conforme el precio va moviéndose. Pero cuando entiendes la base de toda estrategia, que es el tiempo, el precio, la manipulación y obviamente las probabilidades, te da una noción de cómo irlas poniendo. Porque una parte importante de esto es que no importa dónde estoy poniendo las órdenes pendientes, estas están totalmente medidas en cuanto a un riesgo específico. Es importante que te quedes ver qué sucede, ¿no? A dónde llega esta cuenta al final del mes. Pero también al final del video te voy a mostrar el video donde ya he hablado de esto, y para que esto lo profundices un poco más y te des cuenta que esta estructura que estoy utilizando, que es al final la del tiempo y el precio, te des cuenta que es la misma para todos. El problema es que entenderla de esta manera pues cuesta más trabajo, porque la estructura subjetiva es mucho más fácil de enseñar, es mucho más fácil de recordar, porque está siendo comparada con alguna estructura que conoces en el mundo de afuera. Pero realmente la estructura que estamos aplicando aquí se basa en entes independientes. La mayoría de las estructuras de cualquier sistema, estrategia, método, se basa en un sistema de redes o de capas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito que el precio haga primero esto y después esto y después esto. Ese es el sistema de capas. Como cualquier capa, si estás haciendo cualquier tipo de trabajo, por ejemplo, necesitas que primero se haga el paso 1. No puedes hacer el paso 2 si el paso 1 no está. No puedes hacer el paso 3 si el paso 1 y 2 no están hechos. Entonces eso es un sistema de capas. Y esto es porque lo que la mayoría de la gente busca en trading es encontrar un sistema ordenado, un sistema fijo. Y entonces es más fácil decirte, mira, paso 1 hace esto, paso 2 hace esto, ruptura de estructura, y vamos a ver que el mercado haga esto y lo otro. El problema de eso es que no estás contemplando la aleatoriedad
de los mercados. Y recuerda, al final del video te voy a dejar saber dónde puedes profundizar mucho más en un video que yo ya hice y por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo. Como puedes ver, estoy poniendo órdenes pendientes y esto en sí es una acumulación. Tienes que entender primero y piénsalo. ¿Tú crees que los bancos van a utilizar una estructura subjetiva de altos más altos y el bocho y el chocho y todas estas cosas? ¿O realmente están, gracias a la información que tienen, siendo capaces de ver dónde está la acumulación de órdenes a través del tiempo, a través de la semana, a través del mes, a través de los días, de las horas? Y entonces esto les permite poder maniobrar en su inyección de dinero. El precio se va hacia arriba, el precio se va hacia abajo. ¿Dónde necesitamos que el precio vaya? Porque hay una serie de acumulación de órdenes que necesitamos, por ejemplo, quitar antes de empezarnos a mover a otra dirección. O estamos tratando de acumular órdenes hacia una dirección para entonces ahora sí comprar e ir por todas las posiciones que se encuentran en el otro lado. Entonces, ¿tú crees que sus algoritmos de alta frecuencia van a ser programados basado en una estructura subjetiva de chochos y bochos? ¿O va a ser programado a través de una estructura numérica? Piénsalo. Si es esto realmente se basa en una estructura numérica que los algoritmos de alta frecuencia van a utilizar, ¿por qué entonces tendrías que estudiar y consumir videos de alguien que te está enseñando una estructura subjetiva? Es decir, y esto quiero que lo entiendas, no estoy diciendo, de hecho estoy dándote a entender que la estructura es parte de, o sea, tiene una justificación que todas aquellas personas te estén enseñando una estructura. Es normal. De hecho eso se los aplaudo. Les aplaudo que traten de enseñarte una estructura y que a partir de ahí estés tomando decisiones. Y probablemente para muchos de ustedes sí les esté funcionando. Estén sacando una rentabilidad. Lo que quiero que entiendas es que si vamos más allá y rompemos esos paradigmas, ideologías que te he hablado en muchos videos y te basas a una estructura ahora sí numérica y objetiva, tus resultados van a ser mucho más exponenciales. Inclusive las estrategias que a lo mejor estés utilizando y te estén funcionando no significa que automáticamente vas a reemplazarlas y ya no son útiles, sino que vas a exponenciarlas aún más porque vas a entender la lógica detrás del verdadero modelo de negocio, que es el acumular órdenes, ver dónde están esas órdenes, inyectar capital, inyectar liquidez, ir por esa liquidez, etcétera, etcétera. Y entonces empezar a poder acumular. Y también otra parte importante que te vas a dar cuenta es entendiendo. Al final, como todo negocio, los bancos tienen que ir acumulando órdenes, distribuyéndolas, pero en algún momento van a tener que inyectar capital para ir a recogerlas. Es decir, un negocio, por ejemplo, de playeras, no puede hacer alguien playeras y estar acumulando la tela, la tinta, las etiquetas y estar acumulando. Eventualmente tiene que construir las playeras, hacerlas y entonces venderlas para entonces volver al proceso. No puedes acumular algo indefinidamente si no vas a ir a aprovecharte de lo que has acumulado para hacer más dinero. Entonces, entendiendo esta lógica, realmente lo que estoy haciendo es poniendo órdenes en ciertos puntos que obviamente yo les enseño a distinguir, pero que no distingues de una manera subjetiva, sino es la misma. O sea, los cuadros que ves ahí son entes independientes. Al final del video te voy a decir dónde te explico esto con más detalle. Y ve cómo los anuncios fundamentales lo único que van a hacer es que son el pretexto para ir por todas esas órdenes que se han acumulado a través del tiempo. Y aquí es donde viene la clave y la diferencia. Porque entonces, en lugar de estar tratando de descifrar cuál es el mejor order block y cuál es la mejor estructura y el imbalance y todas esas cosas que son aplaudibles, pero que al final siguen siendo parte de la misma materia prima que es el análisis técnico. Si en lugar de eso empiezas a entender
que realmente puedes utilizar diferentes puntos para poder seguir al precio, también te va a ayudar a que puedas entender cómo podrías programar esto, porque esto ya es una estructura numérica, a diferencia de que sea una estructura subjetiva de mira, vamos a ver este patrón y este order block y todas estas cosas que al final pues sería muy difícil ordenarle a una máquina que detecte todas esas cosas subjetivas, y te basas entonces ahora en información numérica. Entonces lo que va a suceder es que vas a poder tener una inteligencia artificial que pueda hacer la ejecución por ti, y lo único que entonces tú haces es administrar el riesgo. Lo único que haces es, por ejemplo, pausar el expert, prenderlo, pero porque ya tienes una noción ahora sí más fundamentada en esa estructura sobre la cual todo sistema, método se basa. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que te des cuenta que los principios del precio son el padre de todo método, son el padre del smart money, son el padre del trading institucional, del análisis técnico, del price action. Si tú empiezas a entender cómo poder tomar decisiones basado en una estructura objetiva, entonces todo lo que construyas va a tener ahora sí una fundación sólida. Inclusive en la religión, ¿no? Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edifico mi iglesia, ¿no? ¿Cuál es esa roca? Obviamente ya hay mucha interpretación, pero lo que quiero que te des cuenta es que para poder fundar algo y empezar a construir algo necesitas algo sólido, algo que no cambie, algo que sea lo mismo para todos, inclusive para los mismos bancos. Toda estructura, si está bien fundada, entonces lo demás que construyas, o sea, puede ser muchas diferentes cosas, no te limita que tiene que ser como te dice una persona u otra persona, y también te da la opción de tener muchas diferentes variables para poder construirlo y volverte entonces un productor y ya no más un consumidor de ideologías de trading. Ahora sí, un productor de métodos simples, adaptativos y que sean construidos sobre tus propias limitaciones financieras, psicológicas y circunstanciales. Si te das cuenta, aquí estoy programando órdenes pendientes, continúo con ese proceso y conforme va pasando el tiempo sigo programando otras órdenes más, pero cada una basada en diferentes entes independientes que en el video pasado les apodaba order blocks, del nombre que se me ocurriera en ese momento. Algo que quiero destacar es que si te das cuenta, se está distribuyendo el riesgo, el cual sabemos es el 2% por cada referencia, no importa cuál sea. De esta manera, mi trabajo no es esforzarme por deducir cuál es la mejor y sobreanalizar las cosas, sino saber cuantificar el riesgo y distribuirlo, así que mis entradas no dependan de mis decisiones correctas, sino de una estructura objetiva y numérica que está ahí con o sin mí. Aquí, por ejemplo, puedo también entrar al mercado y no necesariamente por orden pendiente. Si ya se está siguiendo un proceso de distribución, por lo tanto, no es una ley que todas las entradas deben de ser pendientes. También se puede entrar al mercado las veces que estés frente del gráfico y detectas las condiciones naturales de los procesos numéricos. Algo importante de este entendimiento es que las entradas anteriores no están en conflicto con las futuras, ya que cada entrada es independiente, ya que se basa en un ente independiente y no en un proceso de capas o de redes como la mayoría de los sistemas que se crean en trading. Conforme el precio se vaya moviendo, se irán expirando o eliminando órdenes pendientes viejas, más ese proceso lo explicaré en otro video, así que no olvides suscribirte. Aquí, además de ser capaz de adaptar tu operativa sobre una estructura objetiva y numérica, es que te permite entender y observar los procesos de manipulación, ya que la manipulación al final es lo que hace que la mayoría de los sistemas fijos se quiebren y los parámetros fijos que backtesteas cambien. Si te vas dando cuenta, estas órdenes son de alguna manera para adaptarte al movimiento del precio en caso de que se vaya a una dirección contraria.
La realidad de todos nosotros es que no sabemos si el precio subirá o bajará, pero el proceso mental de un cerebro libre de ideologías y entrenado para reaccionar objetivamente en el presente te permite evitar casarte con una dirección o con un análisis correcto, creando entonces la oportunidad de resultados más exponenciales debido a que estás actuando con la realidad de que no sabes, en lugar de forzar sobre el mercado la creencia de lo que crees que sabes. Hay una variable muy importante que es la frecuencia. Si te das cuenta, la palabra frecuencia significa la repetición, ya sea mayor o menor, de un suceso. La razón que los algoritmos de alta frecuencia son tan rentables y dominan hoy en día la operativa en trading es porque aprovechan información numérica repetitiva y constante para así aumentar la frecuencia de entradas y la distribución del riesgo. Aquí debes de entender que la frecuencia de órdenes yo puedo decidir aumentarla o disminuirla y los resultados serán diferentes. La clave es que no estoy limitado a una secuenciación de estructura subjetiva o al cumplimiento de una conexión de patrones subjetivos o cumplimiento de parámetros fijos promediados del pasado. Cuando entreno a las personas les ayudo a que puedan experimentar cuál frecuencia es la más adecuada para ellos, basado en sus limitaciones personales y también basado en su aceptación de riesgo. Así, las personas no son forzadas a seguir una estrategia que es la misma para todos, sino que puede ser adaptada a las diferentes circunstancias del individuo. Aquí, como ves, también puedo agregar órdenes al mercado que al final tendrán su riesgo independiente. El precio puede hacer lo que éste quiera. Cuando el precio retrae, son oportunidades de comprar más barato y al mismo tiempo de preparar órdenes que el precio irá a buscar arriba del alto del día 4 de diciembre, ya que si el precio lo alcanza, se impulsará probablemente más hacia el norte buscando un montón de órdenes acumuladas que se hayan puesto arriba de ese precio de todas las personas que estén buscando que el precio caiga más hacia el sur en el largo plazo. Una vez el precio se extiende hacia el norte a buscar el alto del día 4 de diciembre, el precio anota un punto y retrocede, como lo he enseñado hace mucho tiempo, antes de hecho de que se pusiera de moda con el nombre liquidez e imbalance. Y con esto, entendiendo el proceso de manipulación, por ejemplo, en este caso del inicio del mes, en lugar de proyectar de que el precio quita liquidez y se va a ir un montón de pips hacia el sur con un stop muy bajo, en lugar, el proceso de manipulación nos da la noción de que el precio seguirá yendo hacia el norte por un buen tiempo, así aprovechando los movimientos de retroceso hacia el sur con compras baratas, u orden de límite, o las órdenes de stop para adaptarte al movimiento alcista del precio cuando siga subiendo. Y espero hasta aquí te vayas dando cuenta que trading no tiene que ser encerrado a la limitante de obedecer una estrategia rajatabla técnica, sino de tener un entendimiento y plan claro de cómo distribuirás ese riesgo de manera sabia y adaptativa, teniendo en cuenta el proceso de manipulación. Así tu trading tiene una lógica adaptativa y no una inteligencia de conocimiento académico, pero restrictivo.
Si te diste cuenta, el precio bajó o retrajo un buen tramo hacia el sur, que podría haber entrado hacia abajo. Claro, esa es la clave, que puedas vender o puedas comprar siguiendo al precio. Pues lo que hace que entres hacia abajo o hacia arriba no debería ser la limitante ideológica, sino la limitante administrativa del riesgo que conscientemente puedas soportar. Otra cosa que quiero que notes es que, a diferencia de lo que muchos hacen, que es operar con martingala, cada vez que el precio sube, venden más y sube y venden más y sube y venden más, o baja y compran más y baja y compran más, toda entrada que estás viendo aquí tiene un stop y un profit, pero sus posiciones son versátiles. No todas están en el mismo lugar, ni al mismo tiempo, ni en la misma dirección, ni dependientes de la misma secuenciación de forma subjetiva, ni dependientes del mismo indicador. Como todo proceso finito, va a llegar el momento en que los bancos tendrán que ir a recoger y a recobrar lo que han acumulado a través del tiempo, inyectando dinero hacia una dirección, liberando el precio que más les convenga, creando así un desenlace, el cual no tenemos que saber hacia cuál dirección será, ya que con esta manera revolucionaria de entender el trading, lo que hacemos es adaptarnos y dejar que ellos mismos nos lleven hacia sus intenciones, las que ellos quieran. Una vez el proceso termina, tal como ellos, volvemos a comenzar. Saber cuándo tú terminas e inicias un nuevo ciclo es parte fundamental de entender el sistema real de los bancos e instituciones. La mayoría de traders se enfoca en tácticas aisladas llamadas estrategias, que en su mayoría los limitan y condicionan y les hace sentir un terror enorme de, entre comillas, desobedecerlas, ya que la mayoría de estas están desfasadas de la realidad objetiva de los procesos numéricos del precio. Mas si tu enfoque cambia y rompes estos paradigmas y estructuras mentales populares, tus acciones se basarán a lo que la estructura numérica objetiva y sus procesos te muestren, y no a las limitantes impuestas por otro individuo que estos o aquellos parámetros son los mejores. Si te das cuenta, este nuevo ciclo que se está comenzando, no necesitamos ver la estructura subjetiva de ondas altos o bajos de meses atrás, ni de semanas atrás, sino tomar en cuenta dónde está el precio en el presente y entonces volver a distribuir las entradas basadas en la estructura objetiva numérica de los ejes, precio y tiempo. Aquí puedes ver cómo viene un proceso de manipulación y el precio no alcanza las órdenes de stop de compra que estaban arriba y comienza a bajar. Si no se habían distribuido órdenes de venta para aprovechar ese movimiento bajista, la clave es que puedes ir poniéndolas ya teniendo un sentido de probabilidad bajista por el proceso de manipulación derivado de un anuncio fundamental. Probablemente tu cerebro está cuestionando, pero ¿por qué elijo tal o cual área para poner las órdenes? ¿Qué especial tienen? ¿Por qué el stop ahí? ¿Por qué el límite allá? Etcétera. Y esto es porque lamentablemente esta industria te ha condicionado a buscarle la respuesta a todo lo que pasa en el gráfico. Tú como consumidor demandas una respuesta porque tienes miedo y deseo. Y la mayoría de los gurús, profesores y maestros de trading te dan una respuesta como si en realidad pudiéramos verificar que esa respuesta es verdadera. Mas sin experiencia, tú,
al principio piensas que lo que te dicen es conocimiento y así te la pasas acumulando consumo de ideas y creencias y no una verdadera acumulación de experiencia lógica y objetiva que te llevan a la sabiduría y autocontrol. Esta es la razón por la que entonces buscas alguna combinación correcta de las millones posibles que existen que te lleve al ideal simplista de solo obedecer a rajatablas los parámetros establecidos por una comunidad que piensa en manada, esperando de esta manera cambiar tu vida de manera radicalmente positiva con el trading. En verdad, medítalo. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido construir una estrategia sobre la fundación de validación subjetiva de otras personas, aunque se les llamen expertos, masters, gurús, senseis? ¿O tiene más lógica basarte en la estructura objetiva numérica de los principios del precio, que son los mismos para todos y los padres de todo método, estrategia o sistema de trading? Recuerda, reconozco que hay muchas maneras de ganar en trading. Existen muchos sistemas rentables aún sobre la fundación de la validación subjetiva. Pero ¿qué costo tienen? ¿Quieres hacer un trading tranquilo gracias a la objetividad de los procesos numéricos que suceden con o sin ti? ¿O prefieres estar pegado todo el tiempo en el gráfico buscando significados? ¿Prefieres sentirte ansioso e incómodo por la amenaza de que tu análisis no se cumpla? ¿O utilizar las pérdidas como información a tu favor? ¿Prefieres seguir haciendo horas de backtesting tratando de encontrar los parámetros ideales o prefieres simular cientos y decenas de meses y años para confirmar que los procesos numéricos basados en los principios del precio siempre han estado ahí y entonces operar en real con más confianza? ¿Prefieres seguir consumiendo videos de YouTube, uniéndote a grupos, pagando cursos y dependiendo de las opiniones subjetivas de alguien más? ¿O prefieres entender los principios del precio, que son los mismos para todos, inclusive los bancos, y entonces nunca más necesitar consumir más ideologías de trading, ni necesitar la opinión de nadie más para ser libre de tomar tus propias decisiones? Aquí detengo la simulación. Acabó el mes de diciembre y quiero que consideres que estos resultados van a variar dependiendo de la cantidad de la cuenta, el riesgo, la frecuencia de entradas, los tamaños de los stops, el radio riesgo-beneficio y así como los tiempos en los que puedes revisar el mercado. Algo que quiero enseñarte es, aquí tengo una de esas cuentas de $1000 que te enseñaba la vez pasada en el video anterior. Ahorita ya lleva el 50% y este expert que tengo no es basado exactamente en lo que te enseñé en la simulación, pero obviamente está basado sobre los mismos fundamentos objetivos numéricos y lo que está haciendo, aquí puedes ver que no tiene stop loss. ¿Por qué? Porque está trabajando de una manera de hedging. Obviamente que tiene una parada de pérdida, pero no es un stop fijo, sino es un flotante. Entonces lo que hace el expert es, entendiendo la lógica que te expliqué, pero entendiendo no de una manera fija y encerrada a un cuadro ideológico, sino que está basada en entender los principios del precio. Lo que hace este expert es que distribuye entradas en diferentes puntos y lo único que yo hago es controlarlo. Vamos a ver aquí las propiedades. Entonces quiero que cheques estos datos que tengo aquí, que es el equity límite y el equity máximo. Si te das cuenta, tengo 1500 como máximo. Quiere decir que en cuanto llegue estos $9 más y llegue a 1500, el expert cierra todas las posiciones y comienza de nuevo el ciclo. Al igual que si el precio empezara a acumular pérdidas, le estoy diciendo que si llega o baja a 1300 también cierre todo, pare y espere hasta que yo le vuelva a indicar cuándo comenzar el ciclo. De esta manera es una de las cosas que puedes hacer cuando entiendes la lógica de los procesos numéricos, porque entonces no solamente puedes distribuir en una operativa como la que te mostré, sino puedes distribuir las acciones con un mismo par, con un mismo instrumento y seguir al precio de diferentes maneras. Así, no dependiendo de una estrategia y de una estructura subjetiva y de que un order block y que el mercado retraiga a tal punto exactamente, es liberador, en serio.
¿Quieres aprender a hacer trading como un empresario que administra las ejecuciones de otros o seguir como un autoempleado que necesita estar pendiente todo el tiempo del negocio? Si no, no le funciona. Así que por eso siempre te repito, operas con logos, operas con lógica, operas objetivamente adaptándote al negocio o operas de manera subjetiva tratando de encontrar la estrategia correcta, la ideología correcta, el análisis correcto, esperanzado de que un individuo que es altamente susceptible a la subjetividad y a los sesgos te dé la clave o el santo grial y tú solo pienses que debes obedecerla para cambiar tu vida radicalmente. Como te lo prometí al principio del video, en este video que está en mi canal puedes profundizar más en cuanto a lo que hice en esta operativa que te mostré en este video y la lógica detrás. Comprenderás cuál es la estructura real y numérica del precio y su gráfico, y entenderás por qué la mayoría de las ideologías del trading no pueden verla ni utilizarla. En el siguiente video de esta serie de videos hablaremos de la liquidez y podrás entenderla de una manera más dinámica y simple, para no solo poder operarla en temporalidades pequeñas, sino también en grandes, y además darte cuenta que conjuntándolas puedes tener una mejor lógica de la manipulación de los bancos. Y recuerda, tenemos un entrenamiento que te ayuda a que puedas ser libre de las creencias del trading y que dejes de ser un consumidor de estrategias, métodos y sistemas prefabricados por otros, y que tú mismo te vuelvas un productor de tus propios sistemas adaptados a tu realidad personal y financiera. Así siempre entonces enfocado en ti mismo y dejando de distraerte por lo que los demás piensan y hacen, así disfrutando tu proceso de crecimiento como trader, desarrollando una verdadera experiencia y sabiduría, lo cual hace que tengas resultados positivos haciendo trading. Contáctame por WhatsApp directamente, te dejo el link abajo en la descripción y sígueme en las otras redes sociales. Recuerda, opera con logos, opera con lógica. Hasta la próxima.